¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches o en el momento en el que estén sintonizando esta nueva emisión de La Última Página. Les damos la bienvenida aquí nuevamente un lunes. Quien les habla, Diego Ortega, y A ver ahora. verán que no puedo pronunciar palabra, porque ante la presencia magnánima, inmarcesible, impronunciable de Sebastián Porrini, los seres mortales nos quedamos impertérritos, anonadados. ¿Cómo decirlo? Qué fea palabra. Anonadados, sí, nos quedamos desahuciados ante semejante pedazo de manifestación. ¿Cómo le va, Porrini? Doctor, ¿cómo anda, profe? Bien. Porrini tiene que ir Sí, tengo al barbero. que... Ya me está robando el encendedor. Le coafer. Me encanta porque Porrini afana encendedores categóricamente. Mientras yo tengo algo acá. Sí, tiene algo, tiene como es un tic. Así que aquí estamos nuevamente muy contentos, como decimos siempre, con las repercusiones que tienen nuestros programas, sobre todo con el programa dedicado a las bibliotecas, dedicado a los 200 programas, bueno, en fin. Y justamente hoy, ya que estamos en época de números redondos, ¿no?, me pareció importante charlar con Sebas y con ustedes, nos parece importante, resaltar que este año 2022 es un año redondo también para la literatura en varios aspectos, ¿no? Qué interesante. 150 años de la publicación de la primera edición del Martín Fierro, por ejemplo, ¿no? Pero 100 años, se cumplen 100 años de ciertos fenómenos literarios que son innegables, ¿no?, en la historia propia de la cultura y de la literatura universal. En principio, 100 años de la publicación del Ulises de Joyce, tenemos acá, 100 años de la publicación de La Tierra Baldía de Eliot, y 100 años de la muerte de Proust, de Marcel Proust, y que justamente marca también, creo yo... Ahí están mis 7 tomos. Sí, están ahí magníficamente. Yo no sé si hablar del final de una época o de la apertura hacia algo nuevo. Creo que, bueno, Trilce, 100 años de Trilce también, en 1922, de César Vallejo. Y seguramente nos estamos olvidando de algo por allí. Pero por supuesto. Me acuerdo que siempre lo leo, Joyce decía... He escrito una novela tan compleja que le llevará 100 años a los críticos tratar de entenderla. Bueno, estamos acá, llegamos a los 100 años después. ¿Y qué pasó? Y bueno, qué sé yo, hay una serie de cuestiones. Le hemos dedicado un programa a Joyce, otro a Eliot, pero Eliot, digamos, más... Marginalmente, creo que lo habíamos hecho con Eliot y Pound, algo así. No fue con Pound. Bueno, Eliot estuvo en un programa, pero así como alternativamente. No sé si con Yeats también. ¿Quiere que lo busque? No, pero vamos a hacer una pausa, vamos a hacer el programa. Y bueno, ni hablar de Proust, ¿no?, que también hemos dedicado dos programas. Dos programas le dedicamos, creo, o uno. Bueno, no importa. Eran los tiempos en que teníamos programas de media hora. No digo que vamos a dedicar una hora para cada uno, pero me parece fundamental pensar, digo, como lectores, ¿por qué? ¿No, Seba? ¿Cuáles serían las causas por las que estos momentos de la literatura que cumple un siglo ya, qué bárbaro? ¿Qué hay ahí? ¿Qué se abre, qué se cierra, qué se pone en juego? Por supuesto estamos hablando del surgimiento, de la, no sé si consagración, pero sí ya plena manifestación de la novela moderna. Sí. O en el caso de Eliot, que no era novelista, de una poesía moderna. Yo creo que con Proust hay una aposta muy grande. Yo me animo a decir que en principio es el triunfo del lenguaje. Claro. En principio. No olvidemos que esto el también... giro lingüístico de la filosofía. Bueno, está Freud también ahí dando vueltas en esos años. Estamos hablando de la primera mitad del siglo XX, periodo entre guerras o durante las guerras, ¿no? ¿Qué pasa allí, no? ¿Cuál es esas coordenadas espaciales y temporales que dan pie a esto? Exacto. Hay algo que vos citaste que es la guerra, ¿no? Yo creo que la Primera Guerra Mundial cambió el mundo de una manera bien evidente, ¿no? Porque el orden mundial que se vivía en ese momento se vino abajo, ¿no? Eso se nota sobre todo en 2 libros. Me parece que en La Tierra Baldía, muchísimo en el poema, en La Tierra Yerma o La Tierra Baldía,
y En Busca del Tiempo Perdido, que en Sodoma y Gomorra, en el tomo específico, aparece la guerra citada. Y en el caso del Ulises, claro, está ubicada en 1904 la acción, con lo cual es previo, ¿no?, a los hechos, 10 años previo a los hechos de la Primera Guerra Mundial. Ahora, yo me permito, Diego, las tres obras que son tan absolutamente diferentes, porque una es un poema extenso, otra es una novela imponente, un tomo imponente, con todos los estilos, bueno, Diego se va a explayar más, y la otra son 7 tomos de algo increíble, En Busca del Tiempo Perdido. A veces los lectores me dicen, yo no la leí, yo tal cosa, yo tal otra, pero es interesante leerlas, quizá, no por el disfrute que puedan provocar, miren lo que voy a decir, sino por la influencia que dejaron. ¿No? Yo creo que las 3 obras dejaron una influencia marcada en la literatura posterior de una manera notable. En el caso de Proust, por ejemplo, que más cercanamente más lectura tiene de mi parte, yo creo que esos 7 tomos, que en el fondo terminan en algo que se diluye, porque el último tomo es genial, porque está apenas corregido por Proust, y a la vez es un esbozo de lo que la literatura debería ser en ese momento. No es que uno tenga que meterse en la historia y demás. Yo lo hice, y lo hice 2 veces de manera completa, en 2 etapas de mi vida muy distintas, una muy jovencito y otra más grande, sino más bien, como decía Diego, dejarse disfrutar por el lenguaje, más que por el texto en sí, más que, ¿cómo decirlo?, más que por la historia en sí, Porque si a uno lo obligasen a resumir En Busca del Tiempo Perdido, dicen, bueno, ¿por dónde empiezo? No, parece una locura, ¿no? Las críticas son enormes, incluso hay críticas muy destructivas en torno a Proust, y yo que valoro el texto, acepto muchas de ellas, porque realmente son valiosas, diciendo, bueno, en el fondo es como regodearse en la conciencia de una persona que da vueltas sobre sí mismo, horas y horas y horas, páginas y páginas y páginas y demás. Pero a la vez creo que hay destellos en algunos momentos de la reflexión sobre lo literario, sobre lo que es el arte, sobre lo que es la vida, sobre lo que es el concepto del fluir del tiempo, ¿no? El gran tema de En Busca del Tiempo Perdido, lo dice desde el título, es el tiempo, que nos hace como seres humanos, y también todo lo que tiene que ver con el hecho de la intuición como una característica clave del despertar, ¿no? Esa famosa Madeleine, de la cual se ha hablado y escrito toneladas de textos, tiene todo, ha pasado a ser un símbolo, ¿no? Es decir, tiene encerrado en sí todo un concepto que se relaciona básicamente con la idea de que hay un despertar que es inconsciente, si se quiere, involuntario, diría yo, en torno de algo que no esperamos. Es decir, él moja una Madeleine en una tila y de pronto eso despierta todo un pasado. Y esos hechos que forman parte de nuestras vidas, porque no es que uno moje una Madeleine y descubre, sino que hay hechos involuntarios, menores, que despiertan otra cosa, fue un descubrimiento que tuvo Proust específicamente de algo que él no sabía a dónde lo llevaba. Porque si miran el programa que hicimos En Busca del Tiempo Perdido y a Proust, van a notar que, voy a repetir en algún sentido lo que dije allí, van a ver que él no tenía idea de hacia dónde iba. Es decir, se dejó llevar por la historia. Es más, hay un dato clave. Él había pensado, la novela se iba a llamar Las intermitencias del corazón, cosa que me parece muchísimo menor el título, e iba a tener 2 partes, porque él había pensado esta idea de por el camino de Swann y por el camino de Guermantes como algo, 2 partes y punto. Y de pronto se desbordó de una manera notable, llevándole la vida, porque él se calcula que le empieza a escribir en 1908 y cuando fallece en 1922, que están publicados apenas 3 tomos de esa historia, se está publicando el 4º, ya tiene escritos los 7, el último prácticamente sin corregir, como se imaginan, que es Le Temps Retrouvé, el tiempo recobrado. Qué lindo título. Sí, hermosísimo.
que para mí es el centro de toda esa historia. Siempre lo digo, yo vuelvo mucho al último tomo, porque ya no me interesa la historia, porque me interesa ese devenir en el pensar de lo que es la literatura, de lo que son esos personajes. Yo quise escribir una historia cuyos personajes fueran grandes como héroes. Es decir, ya está, se está despidiendo, haciendo reflexiones sobre la literatura, sin necesidad de escribir los inútiles manuales de teoría literaria. Se está haciendo teoría literaria desde el punto de vista de lo más profundo como escritor. Ahora bien, que las críticas digan que de pronto es un texto que parece una agua posada, que nos estamos sumergiendo en algo que parece ya sucio y demás. Bueno, ¿y qué historia no tiene, en algún sentido, la marca fundamental de su autor, en tanto el autor es el que nos conduce? Y sí, Proust lo vivió en ese recuerdo de una etapa que para él fue la edad de oro de su vida. Creo que todos vivimos una edad dorada, ¿no? Mínimamente, en algún momento. Y eso genera una serie de recuerdos que obviamente, me parece, magnifica y construye en nuestra mente aquellos personajes que conocimos, aquellos seres que conocimos, como seres superiores, si se quiere, ¿no? En la belleza de Proust, volviendo a los mismos salones, a los mismos, digamos así, sí, salonier de la época, ¿qué se encuentra? Que ya no son los mismos, que algunos han muerto, que otros han dado su vida en la guerra, que otros están viejos, entonces han pasado la etapa terrible, y que él sigue siendo el niño Proust. Eso me parece la película, claro, eso, la película de Raúl Ruiz, ¿no? El tiempo recobrado, justamente. Proust no se puede llevar al cine, permítame, no sé, qué sé yo, me parece que... Pero lo que hace Raúl Ruiz me parece interesante, que es mostrar un Proust que se está paseando siempre joven, entre los viejos. Y todos lo miran y dicen, sigue siendo el mismo. Y es verdad. Parecía a Dorian Gray, ¿no? Pero en el fondo es ese joven que sigue observando a esa sociedad ya terminada. No en decadencia, ya terminada, finalizada. La gloria de los Salonier de 1880, 1890, 1900 se terminó. La guerra les pasó por arriba, los desquició. Y esa aristocracia, o llámenla como ustedes quieran, de la nobleza francesa, está absolutamente terminada. De dos maneras está terminada. Porque murió en la guerra y porque se aburguesó. Creo que lo segundo es peor. Lo segundo es el castigo más grande que pudo haberle pasado. Siempre digo, el matrimonio, y vayan a la novela, el matrimonio del duque de Guermantes con Madame Verdurán es como decir, se unió, ¿no es cierto?, él con la verdulera, ¿no? Una cosa, Verdurán justamente, ¿no? Es decir, se unió lo que él veía como un ideal, de pronto con lo más bajo, pero claro, la otra es millonaria, es una parvenue, ¿no? Es decir, los nuevos ricos. Sin querer decir que aquellos ricos del pasado y demás eran perfectos, pero al menos doraban, ¿no?, sus aristocracias con cierto pasado. Es ancho pero no profundo. Claro, exactamente. Es una riqueza ancha pero no con raíces profundas, ¿no? Exacto. Bueno, de alguna manera, obviamente estamos haciendo un comentario muy general porque tampoco queremos volver sobre nuestras palabras, ya que hemos dedicado... Yo creo que lo que pasa también con esa literatura... Bueno, Proust es anterior, por supuesto, estamos hablando específicamente del 22, Proust muere en el 22. Claro. Con lo cual su obra es antesala de lo que será... no digo de lo que será, ni Ulises ni Tierra Baldía, pero sí que hay un clima, un espíritu en torno del fluir, bien dijiste, del tiempo, en torno del fluir de la palabra, en torno del fluir del lenguaje y por ende de la literatura, ¿no? Esa cosa del stream, ahora que estamos tan acostumbrados a hablar del streaming, el streaming, está pronunciado más criollamente, lo que fluye, ¿no? Claro, claro. Vivimos, ¿qué fluye? vivimos en un mundo de flujo continuo, ¿no? Es decir, la información que fluye, de hecho, ustedes están viendo este programa porque hay un flujo de información que no cesa, es claro. Internet. Exacto. Pero digo, esa modernidad tecnificada y todo lo que ya sabemos nos sirve para muchas cosas, pero en 1922, eso no era apenas un proyecto, ¿no? Ya teníamos telecomunicaciones, claro. Toda la pelota. Pero ¿cómo llevar a la palabra literaria o a la palabra escrita
un fenómeno tan complejo como es la conciencia, Ujú. ¿no? Yo no sé de qué año es la conciencia de Zeno, de Italo Svevo, pero debe andar por ahí cerca. Es del 20 y pico, 20 y Diego, pico también, debe 24, andar por ahí cerca. Sí, Digo, sí, estamos, sí. estamos en un espíritu común de plantear hasta qué punto, creo yo, la pregunta sería, hasta qué punto el lenguaje, como dice Calazo, es capaz de tratar de decirlo todo, Ujú. ¿no? Hoy, como digo, para no, o sea, ¿por qué hablaba de Internet y eso? Hoy está todo dicho en Internet, está todo está ahí. Ujú. O sea, está Elliot, está Exacto. Proust, está Joyce, estamos nosotros, está todo, como en el Aleph, ¿no? Todo en simultáneo, todo fluye en el mismo momento. Pero en ese momento, en 1922, 100 años atrás, el proyecto de tratar de poner eso en palabras deriva en un poema como The Wasteland, que está bien, la tierra yerma, la tierra baldía, la tierra del desperdicio, ¿no? The Wasteland, ¿no? Donde hay un desperdicio, donde hay un desecho, donde hay algo que ya no funciona. Escorial. El Escorial, muy bien, el Escorial. Que es un enorme poema en 4 partes. No por el palacio, por favor. No. El Escorial en el sentido de la escoria. Claro. Es un gran poema en 4 partes. Yo debo confesar que a mí personalmente como poema no es algo que me parezca, qué sé yo, pero sí hay que reconocer que, lo digo yo, Diego Ortega, que no tengo ninguna autoridad poética para juzgar a Eliot. A mí Eliot como crítico me interesa más que como Es impresionante, poeta. como crítico es impresionante. Como lector de poesía me interesa más que como poeta. Pero debo decir que La tierra baldía de Wasteland es un poema que tiene lo suyo, ¿no? Es una enorme, para mí, más breve aparte, tendrá 10 páginas, como mucho. Un poquito más, Un poquito más, tal Diego. vez. Ponele. Depende de la edición, que yo tengo acá una edición inglesa que tiene varias anotaciones muy interesantes. Inglés Samoyedo. Es inglés Samoyedo del guaraní. Claro. Digo, es un poema perfectamente entendible en el contexto de la época, donde hay no solo un trabajo con el lenguaje, con una variación de la versificación, una ruptura, un quiebre con respecto al modelo clásico tradicional de la poesía consonante, un palimpsesto, es decir, uno puede empezar como bien decía Sebastián, a sacar las capas y está la Eneida, está la Odisea, está todo el Eclesiastés, está todo, digamos, el Deuteronomio, digo, está toda la tradición. La Divina Comedia, ¿cómo se dice? La saga del Grial y toda la pelota. Sí. Está todo allí puesto en un poema que, leído en primera instancia, puede generar una enorme confusión, pero por supuesto, ¿qué es lo que demanda Eliot? No solo un trabajo por parte del lector en cuanto a revisar su concepción de lector de poesía, sino también su condición de lector total de la literatura. Claro. ¿No? Porque hay que tener mucha literatura, muchísima literatura leída para pescar la referencia. Que por eso me parece complicado clasificar este poema, a mí me parece complicado porque, claro, no es que, a ver, ¿cómo decirlo? El gran problema es que si no pescamos la referencia nos quedamos afuera, ¿no? Esto que siempre dice Ángel, o sea, si la primera historia no es clara, y bueno, claro, ya, ¿para qué vas a ir a la segunda, tercera? Acá la primera historia hay que desarmarla, tiene lo suyo. Y April is the cruelest month, ¿no? Abril es el mes más cruel porque es el mes de la primavera, donde florece. Claro. Ya ahí tenemos un quilombo de la San Madre que te dio la Santísima Trinidad. La Santísima Trinidad. Claro. Entonces, pero claro, el proyecto de Eliot justamente es volver a una poesía metafísica, a una poesía que por momentos más que metafísica es extremadamente literaria y alegórica. Sí. Pero más alegórica en el sentido dantesco, creo yo, y no en el sentido, ¿cómo decirlo? Griego. Claro. ¿Cómo es que dice litera que está doque? Quid credas alegoría. Bueno, creerás en es una literatura alegórica. Y es una literatura más cercana a Dante, a esa concepción, y no tan cercana a Shakespeare. Bueno, la gran disputa de la crítica literaria norteamericana de la buena parte del siglo XX era, bueno, lo que pasaba con Borges también, ¿no? O sea, ¿a Eliot lo bancamos o no? Esa es lo que plantea Harold Bloom, ¿no? Es decir, Harold Bloom se plantea como una contrapartida de lo que dice Eliot. Ahora, a lo que dio pie, ¿no es cierto? A lo que dio pie, ya ahí también hay un mérito en la obra, ¿no? ¿Cuál es la línea que debe seguir la literatura poética? ¿Shakespeare o Dante?
Por supuesto, ¿Y Harold por qué Bloom no I? va por Shakespeare y Claro. Eliot va por Dante. Pero claro, ¿por qué no I? Claro. Aparte estamos hablando de un poeta de fines de la Edad Media y un poeta de Totalmente. Renacimiento barroco. Se pasaron la antorcha. Pasaron la antorcha, no es necesario hacer esas No, dicotomías. totalmente. Pero justamente Eliot lo que plantea es eso, un regreso a una forma metafísica de la poesía, Sí. alegórica, pero sostenida fuertemente en la tradición, en una tradición literaria, una tradición que está en Homero, que está en Virgilio, que está en Dante, y en los grandes maestros de la literatura universal. Sin duda. Y eso lo lleva a... Y ahí está lo segundo que quería decir. Si bien es alegórico, si bien es un poema que no es fácil, tiene una virtud, que es un lenguaje llano. Ah, sí. O sea, no Coloquial. hay... Coloquial. Incluso hay diálogos, incluso hay... Sí. Hay también algo que aparece en Joyce posteriormente, que es la confusio linguarum, ¿no? Es decir, Claro. Hay alemán, hay latín, hay griego, hay... Anda a pescarlo después. Claro. Hay que referenciar. Está todo allí. Todo, es como, bien dijiste, un giro lingüístico. Es decir, el lenguaje llevado a su expresión total, la movilización total del lenguaje, Exacto. con el proyecto, creo yo, de ver hasta qué punto ese lenguaje es capaz de decirlo todo. Todo lo que sucede con el espíritu, Claro. con el alma, con el mundo, con la realidad. Y es un proyecto ambicioso. Es que también es pura literatura, en tanto la literatura del siglo XX. Eso hay que Sí, decirlo, ¿no? también. En el siglo XIX era otra la pura literatura, lo era en el siglo XVII o en el siglo XIV. Es decir, la transformación y también la pérdida de ciertos elementos hicieron que nos concentremos más en el signo, ¿no? Eso es interesante. Hay una... Claro, porque me pregunto lo siguiente, Diego. En el siglo XX nace un arte absolutamente innovador y totalmente renovador, que a estos tipos les tiene que haber partido la cabeza, que es el cine, Sí. ¿no? El cine vino a... Bueno, hasta ese momento uno puede decir que lo último que había surgido como arte innovador, yo creo que hay que irse al siglo... Me parece, si no me equivoco, al siglo XVII con la ópera, pero como arte total, ¿no? La ópera se desgrana, se va muriendo, se va entregando, queda el gran maestro, está Puccini vivo, ¿no? En ese momento, o sea, está haciendo óperas colosales, pero aparece el cine. Y a mí me parece que la literatura se encierra en el lenguaje, es decir, es como, es esto, me encorseto en esto. Sin ir más lejos, me dijiste signo y empezó mi cabeza así, ¡puf! Claro, el curso de Lingüística General de Saussure. 1916. 1916. Claro, ¿No? sí señor. Que fue uno de los que rescatamos de nuestra aventura por las bibliotecas. Vos sabés que sí lo estaba mirando porque yo lo tenía en francés. Lo rescatamos, y ahora lo vuelvo a tener en francés. francés. Lo rescatamos en Otra francés. vez, sí. Le cours de linguistique générale. Digo, está bien, no podemos decir que estos tipos... Pero hay algo ahí, en torno del lenguaje y del signo y del significante más que del significado, del sonido. De hecho, si querés vamos a Joyce. El Ulises es un enorme significante. Sí. El significado a veces se diluye, ¿no? Sí. Yo intenté escribir este año y fracasé con todo éxito, porque me pasó lo siguiente, voy a contar una anécdota personal que Sebastián ya la conoce. Hará 5 años exactamente, más o menos, estamos hablando de 2017. Yo estaba fanatizado con Joyce. Tuviste la peregrina idea. La peregrina idea, la ideota, Sí. no sé si ideota grande o es un idiota, encontré en una librería la biografía de José Sala Subirat, el traductor del Ulises. Y la leí. Primer traductor, ¿no? El primer traductor. Primer traductor. Que la edición de Rueda está traducida por Sala Subirat. Entonces leí la biografía. Me pareció divertidísima. Un vendedor de seguros que sabía inglés de la secundaria y se publica el Y es Ulises. buena la traducción. Sí, se publica el Ulises y el tipo dice, bueno, me interesó, daba charlas, daba cursos, ¿viste? Se puso a traducirlo con sus magras herramientas, un diccionario en el tren, la iba traduciendo en el tranvía. Qué genial. Pues sale la primera edición, bueno. Y le tomó 5 años traducir el Ulises, sin ningún tipo de conocimiento, de expertise, ¿no?
Bueno, ahí se cuenta en la biografía que el grupo Sur, estaba Borges ahí a la cabeza, habían armado una comisión para traducir el Ulises. Y bueno, iba, no sé, 2 o 3 iban a traducir el primer capítulo, hasta que dice la biografía que viene alguien y dice, señoras, señores, nos han vencido, acá está la traducción completa de un argentino que no conoce a nadie. Bueno, entonces yo me puse con esa soberbia que a veces lo gana uno, la hubris, ¿no? El entusiasmo que lleva hubris. Mientras no se ate. Mientras no se ate, dije, bueno, si Sala Subirats se tomó 5 años para traducirlo, yo me voy a tomar también 5 años, pero lo voy a hacer con notas. Voy a hacer el Ulises en castellano mejor anotado. Entonces me puse, y le conté a Sebastián, traduje el primer capítulo, le traía, le mostraba. Esto fue allá por abril, mayo, junio. Ay, Rolando. Claro, traduzco el primer capítulo así como pude, y ahí me empecé a entender, qué boludo, porque Claro. ya a la 10ª oración dije, acá tengo que hacer un panegírico así de notas. Y en diciembre voy a comprar los regalos de Navidad a mi familia, que yo voy a una librería y veo Los Edasa, 2 tomos, 6.300 notas del querido Rolando Costa Picasso, que se nos fue hace poco. Y los papeles que tenía traducidos. Claro. Lo que voy a hacer es en Bueno, 2022, yo estoy en una empresa peor, profesor. Sí. Yo estoy traduciendo el Quijote al castellano. Al castellano, como Pierre Menard, Sí, claro, sí. al castellano moderno. Claro, al castellano moderno. Después dije, bueno, en el 2022 voy a escribir un ensayo, un título, que todavía está ahí, esperando a ser escrito, y tal vez nunca suceda. Pero Son ¿por qué? cosas que... Ahora poniéndome serio, y perdón por este pequeño dislate o disparate. Tanto Eliot como Joyce, y creo que como Proust también, tienen un enorme problema que no se pensaron para otra lengua que no sea la materna, independientemente de que cada uno tenga alguna inflexión en otra lengua. ¿Por qué? Porque justamente ahí es donde opera esto del giro lingüístico, es decir, el significante solo puede tener fuerza en la lengua original. El ejemplo más claro, en mi aventura de traducción, el Ulises empieza con 3 palabras. Perdón, sí, con 3 palabras todo, ¿no? Sí. Stately, plump, Buck Mulligan came from the stairhead. Bueno, la idea final es que esa primera oración empiece con la S de Stephen Dedalus. Y la última empiece, no es la última, pero hay como 3 o 4 capítulos. El último empieza con yes, pero la primera tiene que empezar con S, el segundo capítulo tiene que empezar con M, por Molly. Y el tercer capítulo, si no me equivoco, si mis cálculos no me fallan, con L de Leopold. Leopold. Yo pensé Bloom. También, puede ser cualquiera de las dos. Bueno, no importa. ¿Querés que te lo busque? Tiene que estar por acá el capítulo 3. Mientras vos desarrollas tu conferencia. Mire, Porrini, no me corra por derecha ni por izquierda. Pero bueno, más o menos creo que se entiende. Digo, y si bien... Pineapple Rock, no, esto es con P. Si bien sabemos que traducir es un acto también complicado, hay que saber mucho de lingüística, de gramática y de literatura. Acá está, ¿sí? El tercer capítulo empieza con B, de Bloom. De Bloom. SMB, o sea, Stephen, Molly y Bloom. Entonces, ¿cuál es el gran problema de la traducción? Es muy difícil llegar a la palabra justa. Stately, plump, Buck Mulligan came from the stairhead bearing a bowl of lather in which mirror and razor lay crossed, ¿no? Es decir, stately es... State es como con estado, ¿no? Stately, es decir, con solemnidad, es la palabra más cercana, pero no es solemnidad, es como con firmeza, firmemente, ¿no? Como ahí clavado en la escena. Plump, ¿no? Gordinflón, Buck Mulligan se acercó a las escaleras y portaba un bowl en el que... un perol. En realidad era un bol con jabón para afeitar, un cuenco con crema de afeitar, en donde un espejo y una navaja yacían cruzados en cruz, que es la famosa escena de la misa invertida, ¿no? Claro.
Ed introiva d'altare Dei, una inversión de la misa en la Torre Martello, ahí en Dublín, que hay toda una cuestión ahí en torno de la inversión del rito católico, bueno, todo lo que sabemos, yo se formó con los jesuitas, claro. Irlanda católica, entre católico y protestante, ¿no? Como dice, claro. Protólicos y catestantes, dice Declan Kuyper en un capítulo muy lindo de la invención de Irlanda. Entonces, no me quiero perder porque yo me estoy yendo por las ramas otra vez. El problema de la traducción y el problema de La tierra baldía y de Joyce es el significante. Claro. Esto que decías, ¿no? Es decir, el lenguaje tiene que tener sonoridad y tiene que tener sentido, claro, en el decir también de la palabra. Claro. Son obras que hay que leer a voz en cuello por momentos, ¿no? Son obras pensadas no solo para ser leídas en... Uno lee una novela realista y la puede leer en silencio. Está pensada la novela burguesa, claro, para ser leída, claro, en lugares de silencio y tranquilidad. Íntimos. En cambio, el Ulises se puede leer tranquilamente a voz en cuello, porque hay un trabajo, el ruido de la ciudad, el caminar, hay un trabajo con el sentido de la palabra dicha y pronunciada y no solo de la palabra escrita. Incluso la palabra escrita se pone en cuestión porque en el último capítulo, el famoso monólogo de Molly Bloom, no hay puntuación, es un enorme fluir de la conciencia, el famoso monólogo interior. Es decir, el gran proyecto de estos muchachos, entre otros, ¿no?, era justamente poner en jaque los límites de la palabra. Claro. Y ver si la palabra puede decirlo todo. Repito esto casi como una letanía. O sea, como una... Sí, señor. Por eso el tema del signo lingüístico en el siglo XX, e incluso hoy en día, que Saussure pone desde un punto de vista científico, si se quiere, o lingüístico, o como ustedes quieran llamarlo, lo pone en el tapete. Dice, este va a ser el tema de estudio, el objeto de estudio de la lingüística. Es un tema que también traspasó la literatura y de qué manera, ¿no? Bien dijiste, Diego, hay dos o tres cosas, los golpes al ego, ¿no? Freud, Saussure, ¿no?, el marxismo, fundamentalmente la teoría de la relatividad, que aparecen como elementos extraliterarios, si se quiere, en algún sentido, del signo lingüístico un poco más cerca, pero extraliterarios que también y están inmersos en estos textos. ¿Por qué? Porque la disolución del universo, que se plantea en algún momento en teorías así cosmogónicas, por decirlo de una manera, la disolución del yo, ¿no?, o incluso el enorme imperio de lo inconsciente, el significado y el significante como conflicto, pero básicamente como triunfo del significante, ¿no? Lacan, después posteriormente. Y toda la concepción de una clase social agotadísima, que como bien dice Marx, ha creado un monstruo que es su propio monstruo. Todo eso tenía que estallar en algún momento y tenía que ser tomado por el arte. Ni uno ni otro, me parece, ni uno ni ninguno de los tres es que se embanderó con ello, pero era el espíritu de la época, ¿no?, como solés decir repetidamente, que es realmente eso, el espíritu de esa época, ¿no? Es decir, sí, hay algo que circula. Claro. En el bueno, esas bombas que cayeron entre el 14 y el 18 destruyeron un mundo, ¿no? Mucho más, me parece a mí, en cierto modo, porque después vienen los resabios de eso, que en la Segunda Guerra van a ser desquiciados, pero la primera es el fin de un orden social en Europa, ¿no?, muy claro, con órdenes sociales que se negaban a entrar, ¿no? Pienso en la Rusia, pienso en el Imperio Austrohúngaro, es decir, no querían ingresar a cierto orden mundial, y bueno, los pasaron por arriba. La movilización total de Ernst Jünger no es otro. ¿Cuánto será? ¿1925? 29 no lo habíamos... 29, bueno, ponele. Por ahí. Digo, estamos ahí, digamos, estamos pensando ahí. A ver, como decimos siempre, que Joyce, Eliot y que Proust murieran en el 22, no es que dijeron, bueno, este es el año clave. No. Es circunstancial, a ver, no sé. Totalmente. Pero estamos hablando justamente de esto, ¿no? Digo, hacemos la mención a este año porque es este año, pero es como un preanuncio y reverberaciones posteriores. Y a mí me sale preguntar, pasaron 100 años, un siglo pasó.
Estamos en otro siglo, estamos en el siglo XXI. Y estamos ahí está, estamos en las mismas coordenadas de tiempo que vivieron Proust, Joyce, Eliot respecto del siglo XIX. Claro. ¿No? El siglo XIX se termina y ellos están produciendo. Exacto. ¿Qué nos queda a nosotros? Bueno, y ahí está, digo, en el 30.022, ¿no? Claro. No, en el 3022. Claro. Estoy mal con mis matemáticas. 100 años después. No, 100 años después sí. Vos decís 2300... Ah, 2222. No, 2122. 2122. ¿Qué lío de números? ¿Qué lío de números? Dentro de 100 años. Dentro de 100 años. 2122. Dentro de 100 años, ¿viste? ¿Qué? Me pregunto, no sé, por ahí es una tontería lo que estoy diciendo. Es una ucronía, ¿no? Una ucronía, una estupidez total. Claro. Pero digo, estamos viviendo en una época... ¿Existirá todo esto? ¿Qué sé yo? Por otra parte, Diego, pensar que los tres tienen algo en común. Fíjense, Joyce es un irlandés que está viviendo una Irlanda que después de la Primera Guerra logra cierta autonomía. Sí. No la independencia, pero cierta autonomía, ¿no es cierto? Bastante notable. Es decir, es la Revolución de Pascua. En claro. 1920 y pico, 19, bueno, por ahí. Irlanda se niega a ir a la Primera Guerra. Sí. Todo un lío de telenovela, estaba apoyando a Alemania, sí. O sea, un conflicto. En segundo lugar, un Eliot que deja Estados Unidos y se va a Inglaterra. O sea, también otro desarraigado. Joyce que se va a Trieste. Se va a Trieste, sí. Toda una vida. Y un Proust que, está bien, ustedes me dirán, y este no se movió de Francia. Sí, pero perdió un mundo. Dice Painter, él le regala uno de los tomos a una de las damas, ¿no? Y dice, Proust estaba inconsolable. No, la nobleza francesa, a la que había amado toda su vida y de la que había escrito el gran epitafio, no era un conjunto de insectos, porque alguien le dice, ¿cómo piensa? Dice, ¿cómo piensa que Fabre, que escribió un libro sobre los insectos, que los insectos lo leyeran, ¿no? O sea, él escribió un libro sobre la nobleza, como espera que la nobleza lo lea, ¿no? Y dice, la aristocracia francesa, en la gloria final de su ocaso, que coincidió con los 50 años de vida del escritor, 1870, 71, nace Proust, produjo en miniatura la última cultura social que nuestro mundo ha tenido ocasión de contemplar. Produjo algo bello, evanescente, insustituible, creado y luego destruido por la historia. En sus salones florecía una alegre elegancia, un fantástico culto a la individualidad, una caballerosa libertad, una viva interacción de mentalidades, conceptos morales y emociones. En la guerra vertieron la última sangre joven que les quedaba. Luego perecieron porque habían servido al arte en vez de servir al poder. Puede ser que esté idealizado, pero hay mucho de esto. En nuestro deber de bárbaros del siglo XX, saludar con reverencia la civilización del siglo XIX por nosotros mismos arrollada, y así hizo Proust, a la luz retrospectiva del tiempo recobrado que reintegra la belleza al pasado y que la desilusión parece ilusión, la poesía del Faubourg Saint-Germain permanece en el ámbito del tiempo perdido, con el deslumbrante resplandor de los ocasos de Combray, Balbec y Venecia. Y esa frase de Painter, de su biografía de Proust, acá está Proust, se llama Marcel Proust, biografía, es muy fácil, ¿sí? Que está en Lumen. Yo siempre me quedé pensando, la tengo marcada, porque bárbaros del siglo XX, ¿no? Es decir, ya no podemos entender ese tiempo, pero sí entender que, o al menos rozar la idea de que esa civilización se construyó sobre algo que era de una enorme belleza, de un enorme concepto de armonía, que no podía durar, por supuesto, no podía durar. Pero esa despedida, están en busca del tiempo perdido. Luego, ¿no es cierto?, me parece que tanto el texto de Eliot como el texto de Joyce ya son otra cosa, porque los dos han vivido ya la guerra de otra manera. Por eso es importante entender. Este muere y estos siguen. Y estos siguen, y de alguna manera ya trabajan con esos restos, claro, con esos desperdicios.
Claro. Westland. Claro. Con ese mundo Una tierra arrollada, urbano ¿no? en Arrasada. el que pasa todo en un solo día. O sea, ¿qué cabe en 24 horas? ¿Qué Claro. podemos hacer en 24 horas? Bueno, buena parte... La vida trabajar, completa. La vida completa. Claro. ¿Se puede pensar una vida completa en 24 horas? Y sí. Claro. O sea, esa reducción a un solo día, que por supuesto luego, si quieren, tenemos toda la referencia mítica, ¿no? La reescritura de la Odisea, la reescritura de la Divina Comedia, claro. del Grial, de qué sé yo, qué sé cuánto. Bueno, eso es material extra, ¿no? Material para los Totalmente. críticos. Así Exactamente. Palo crítico, ¿viste? Palo crítico. Que nos lleva 100 años, diría claro. Joyce. Pero en el fondo, en la sustancia, en la esencia propia de cada obra está esto que decís. Digo, ¿qué hacemos ante este mundo? O sea, ¿cómo la literatura se enfrenta a este mundo que ya, bueno, en el caso de Proust, ya se fue, chao, se fue. Claro, ya está. Y acá está como despedazado, ¿no? Los restos están ahí y vamos recogiendo pedazos y vamos armando y ensamblando y resamblando. Digo, ¿hay lugar para la belleza? Claro. Como la había en Proust. Claro. En estas novelas. Quedó en el pasado. En el pasado. No, es el paraíso perdido, ¿no? The Paradise bueno, la palabra perdido, que da título, ¿no? También. En busca del tiempo, la recherche du temps perdu. Es notable, ¿no? Es eso. Porque no es el tiempo perdido como cuando perdemos el tiempo. Estamos perdiendo el tiempo diciendo cualquier cosa. Sino es el tiempo pasado, ese tiempo heroico, ese tiempo bello, ese tiempo... Vamos a hacer un juego de palabras. Paradise Lost es perdido. Y en inglés, do not waste your time. No desperdicies. Claro. Una cosa entre perder el tiempo, en castellano es muy simple, estoy perdiendo mi tiempo, estoy desperdiciando mi tiempo. Y perderlo en el sentido de esto era nuestro, ya no lo es. Claro. Lo recuperaremos. El despojo. El despojo. Se ha ido. Ni siquiera me lo han quitado. Claro. Se tenía que... Bueno, qué lindo lo que dice Painter, ¿no? Que dice, la historia lo llevó. La historia arrasó ese tiempo. Ese tiempo de una elegancia... Ojo, no es un tiempo ideal, por favor, porque cuando digo esto, muchas personas pensarán, bueno, pero había injusticia, pero sí. El sistema capitalista estaba en su boom. Las chimeneas, como decimos siempre, tiraban humo y también destrozaban. Eso es importante decirlo. El ferrocarril, qué sé yo. Pero, por eso me gusta lo de la idea de la aristocracia. Esa aristocracia que se apagó sola, que se iba, ¿cómo decirlo? Se iba consumiendo. Sí, exacto. Incluso no fue inteligente en muchos aspectos para poder mantener el poder, ¿no? Eligió la derrota. ¿no? Bueno, un caballero elige siempre, ¿no? Es de caballero luchar por causas perdidas, decimos siempre. Sí. ¿Qué más podemos decir? Tanto podemos decir, pero me parece que es un poco una invitación renovada a que por ende me siga robando los encendedores. No, fuera de chiste. Son 100 años, es un número redondo, qué sé yo, ¿qué importancia tendrá el número redondo? Bueno, mucha, pero en este caso queríamos hacer un pequeño comentario, un pequeño recordatorio de que estamos transitando 100 años después de esta literatura y poner algunas cosas en claro e invitar, por supuesto, a seguir leyendo. ¿Algún aviso parroquial que haya que dar? No, queremos agradezcamos, Diego. Sí, no lo hicimos públicamente. El 5º congreso. Que fue ya hace 3 semanas, 2, no sé cuándo saldrá este programa, pero estamos grabando esto un martes inmediatamente posterior al congreso, por eso lo tenemos fresco. El congreso salió muy bien, vino mucha gente para lo que puede ser un congreso de literatura, más de 50 personas, estamos muy contentos. Contamos con la presencia de Sebastián Castiñeira, voy a ir en orden de presentación, Sebastián Castiñeira, de Ángel Fareta, de Alfredo Fraschini, de Cecilia Romero, de Gustavo Manzanal, de Ezequiel de Lutri y por supuesto de los impresentables que estuvimos haciendo lo nuestro, o por lo menos tratando de... Sí, manteniendo la tropa. Exacto, agradeciendo a toda la ADEC, a todos los que forman parte de la ADEC, ¿no? Nicolás, Cecilia, Giselle, Alejandro, Alejandra, Ariel. Todos los que estuvieron participando, Ariel, que mandó mensaje que no podía llegar al último momento, pero siempre presente, y fundamentalmente
todo el afecto que recibimos, nosotros intentamos ser lo más cálidos posibles dentro de lo que se puede en un ámbito de ello. Agradecer al Instituto Ángel de Elía, Mechi Cremona, que siempre está ahí. Siempre nos permite. Quiero decir algo al respecto. Adelante, dilo. Porque vinieron, a ver, a mí me sorprende de esto que sucede en YouTube, perdón que hagamos un pequeño, sí. Pero bueno, ya que estamos, te lo he contado varias veces, quienes están viendo esto lo saben, seguramente. Caminando por la calle, cerca del profesorado, ya van 4 o 5 veces que me cruzo con suscriptores. Y yo me quedo como, pero no, entonces nosotros no cobramos dimensión, me parece todavía de lo que... Bueno, o sí, pero... Y eso se vio en el Congreso. Sí. En el Congreso por primera vez, y vos lo dijiste, y fue muy claro, vinieron del centro, o vinieron de afuera, hacia más afuera todavía. Sí, hacia los márgenes. Estamos en San Miguel nosotros, estamos en los Limes. En los Limes. Extramuro, como diría un querido ex colega. El doctor. Sí, Extramuros, ¿no? Y ver que vinieron desde otras provincias, desde el centro, mucho estudiantado del profesorado que se tomó el tren y se vino hasta San Miguel, es la muestra clara de que cuando el centro no emana más nada, estamos acá en las zonas liminares para decir. Y un comentario del doctor Jorge Ferro, el querido Jorge Ferro, que ha ido a, no sé, innumerables congresos en España, en Estados Unidos. Por supuesto. Es una eminencia que dice, y lo que nos destacaba era esto, que lo generaron quienes vinieron. Había un clima ameno, un clima no de competencia. No de competencia y tampoco de esa cosa así como un palo atrás que, no, porque bueno, las incidencias de la literatura, no. Digo, y teníamos al doctor Sebastián Castañeda, al doctor Alfredo Fraschini, que podrían haber hecho una ponencia, mismo Ángel, que es un orador de primera línea. Cecilia Romero, que es académica de gramática cognitiva en la UBA. No, fue una presentación. Bueno, Ezequiel de Lutri ni hablar, escritor, y Gustavo, que cerró con una cosa que, bueno, yo no me pude quedar al final, pero sé lo que es Gustavo. Así que, bueno, nada, no quiero robar más el protagonismo. No, al contrario, gracias. Gracias, y bueno, avisos parroquiales. Si Dios quiere, el año que viene, esperamos poder hacer el 6º congreso. En diciembre vamos a hacer un evento, vamos a participar del evento anual de cultura de San Miguel, que es la Noche de Libros. Eso, si pueden acercarse. Es de la estación de Bellavista, en la línea San Martín, quienes viven en Buenos Aires. De San Martín, de Bellavista a Muñiz. Son varias cuadras. Son varias cuadras y es un evento así abierto al aire libre. No sé qué fecha. Espera, ya te digo, es el primer sábado de diciembre. Si no me equivoco, gente, es el 2 y 3 de diciembre. Bueno, linda fecha. Vénganse, si pueden, hay de todo. Vamos a estar. Se puede comer. Se puede comer y se puede beber. Es verdad. Hay que hacer el profesor Ortega nos escapamos a tomar una cerveza. El año pasado sí, nos ponemos una piscolabia ahí. Bueno, nada más. Este año dedicado al Martín Fierro. Martín Fierro, por supuesto. Sí. Gracias por estar ahí. Nos vemos el próximo lunes en una nueva emisión de La Última Página. Sebastián, como siempre decimos, un placer. Nosotros nos vamos a la radio ahora. Sí, nos vamos a. Así que nos vamos a hablar con Sebastián de Caro. Chau, gracias. Adiós, gracias. Te robé el saludo.